Ministerios Evangelísticos Visión de Fe te da la bienvenida a su programa Consejo, Verdades Bíblicas, con el pastor licenciado Luis Alberto Palacios. Un programa de bendición para tu vida espiritual. Gloria al Señor, aleluya. Bueno, quiero que me acompañen, hermanitos amados, al Evangelio de Lucas, por favor. Evangelio de Lucas, capítulo número 6, versículos del 46 en adelante, al 49, tal vez vamos a leer. Lucas capítulo 6, versículos 46 al 49. Dice la palabra bendita del Señor: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó. Y fue grande la ruina de aquella casa. Aleluya, que el Señor nos bendiga, hermanos, por medio de su palabra. El hombre siempre ha intentado construir, y creo que la visión de todo constructor es construir una vivienda que sea perdurable, que soporte las inclemencias, que se mantenga de pie. De hecho, todos los productos materiales que hoy están en el mercado se ofrecen con esa intención, de que sea un producto que permita la edificación de una casa perdurable. Es algo llamativo ver ese proceso de construcción, ¿verdad? Creo que cualquiera que ve una construcción en proceso se detiene a observar y preguntar qué irán a hacer aquí, ¿verdad? ¿Qué estarán construyendo? ¿Qué estarán edificando? La enseñanza del Señor Jesucristo en estos versículos utiliza como analogía precisamente una construcción. El Señor venía explicando una serie de enseñanzas que iba a dejar el conocido Sermón del Monte, que yo le he explicado ya en varias ocasiones y una vez más lo hago. El Sermón de la Montaña no fue una prédica de media hora, ni de 45 minutos. Hay teólogos que creen que el Sermón del Monte fue una prédica de semanas, ¿sí? Una prédica de semanas, o sea, una prédica muy extensa, porque el Señor quería dejar enseñanzas a sus discípulos que fueran muy claras. Desde el Evangelio de Mateo en el capítulo 5 comienza con las bienaventuranzas, ¿verdad? Habla de las bienaventuranzas, lo que trae triple dicha al ser humano. La palabra Macairo significa 3 veces dichoso, dichoso en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Yo a eso le llamo plenitud de dicha o plenitud de gozo, porque mire qué lindo es nuestro Señor, que Él desea que estemos plenamente gozosos, que tengamos bendición en el espíritu, que tengamos bendición en el alma y también en el cuerpo. No podemos rayar en el espiritualismo que se llamaba montanismo, creo, en el siglo pasado. El montanismo cobró una fuerza, un ímpetu tremendo, porque el montanismo decía que lo importante era que estuviéramos bien en el espíritu. Y eso es cierto, Dios quiere que estemos bien en el espíritu, pero la bendición tiene que trascender al alma y tiene que manifestarse en el cuerpo. Eso, hermanos, es plenitud, eso es algo integral, es lo que Dios espera de nosotros, que tengamos bendiciones, que nuestra copa, como dice el salmista, esté rebosando en el espíritu, que hablemos lenguas, que tengamos revelación, que tengamos iluminación, que tengamos palabra profética, que tengamos palabra de ciencia, palabra de sabiduría. Pero también Dios quiere que eso trascienda nuestra alma para que nos mantenga en equilibrio espiritual.
La depresión no es para el pueblo de Dios. La ansiedad no es para los hijos, hermano. Qué terrible es pasar por procesos de ansiedad. Yo ahora lo entiendo mucho más, porque a raíz de esa enfermedad que azotó mi cuerpo, he pasado por procesos de ansiedad que son bastante críticos y duros, hermano. Uno siente que el cuerpo tiembla, hay una desesperación interna, pero yo le ordeno a mi alma que se sujete y le digo: en el nombre de Jesús tienes que recibir la paz que sobrepuja todo entendimiento. Yo le hablo a mi cuerpo y le digo: tienes que sujetarte y recibir la bendición que Dios ha enviado al Espíritu, porque cuando el Espíritu tiene fortaleza, es capaz de controlar el alma. ¿Aló? Cuando el Espíritu tiene fortaleza, controla el alma. Ahora, si el Espíritu está débil, el alma controla el Espíritu. Y aparece la famosa depre. Y la depre manda a algunos hasta la cama. Y pasan semanas, y pasan meses y no son capaces de salir porque su espíritu está debilitado. Pero cuando el Señor ministra nuestro espíritu continuamente, cuando somos dependientes de Él, cuando al abrir nuestros ojos le decimos: Señor, que la bendición que has preparado para este día venga a mi vida a raudales como una lluvia continua, pertinaz, que no se detenga tu bendición, Señor amado, aunque sintamos incomodidad en el alma y de repente en el cuerpo. Pero cuando pedimos la bendición del Señor al Espíritu, Dios la envía, porque la palabra, hermanos, gloriosamente declara que son nuevas sus misericordias cada mañana. Esta mañana hay bendición para tu vida. Esta mañana hay provisión para tu espíritu. Esta mañana hay unción fresca que va a ser derramada sobre tu cabeza. Aleluya, démosle fuerte las palmas al Señor. Y cuando el espíritu es tomado por la presencia de Dios, el alma tiene que sentir el efecto y va a traducirse al cuerpo también. El buen ánimo, dice, soportará la enfermedad. El buen ánimo. Y el ánimo está en el alma. Y si el buen ánimo hace que la enfermedad no avance, que no trastorne, es porque el alma toma control del cuerpo. Eso significa ser bienaventurado. 3 veces dichoso. Eso está en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo. También habló el Señor ahí de la sal de la tierra. La sal es un preservante. La sal no permite que haya corrupción. Por eso es que cuando las hermanas compran carnita, ¿verdad?, de inmediato le ponen sal para que se preserve, para que se conserve, para que no se vaya a descomponer. Y el Señor dijo de la iglesia que nosotros somos la sal del mundo. Dice: si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? Oiga eso, si la sal pierde su sabor. Mire, hermano, si la sal pierde su sabor, ya no sirve para nada más que para ser pisoteada. ¿Y sabe usted por qué dijo el Señor eso? Que no servía más para nada la sal, sino para ser pisoteada. Dice que el atrio del templo era muy resbaloso y cuando caía lluvia no se podía caminar. Entonces lo que hacían es que la sal que ya no tenía sabor la utilizaban y la empezaban a regar en el atrio para que las personas no se resbalaran. Entonces todos pisoteaban esa sal. Por eso dijo el Señor: ya no sirve más para nada. Pero yo estaba poniéndome a pensar, qué bendición que aunque el cristiano pierda su sabor, el Señor por lo menos lo usa en el atrio. Tal vez no en el lugar santo, ni en el lugar santísimo, pero por lo menos en el atrio, porque tenemos un Dios que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece siempre fiel. ¿Cuántos alabamos el nombre de ese bendito Dios maravilloso? Que Dios nos permita mantener nuestra función, que Dios nos permita mantener nuestro sabor, para que entonces podamos nosotros preservar, no permitir que la corrupción avance. Esa es la función de la sal. También dijo Jesús que somos la luz del mundo. La función de la luz, hermanos, es disipar las tinieblas, que las tinieblas no avancen, que las tinieblas no prevalezcan. Donde hay un hijo de luz, las tinieblas tienen que ser reprendidas, hermano amado. Eso es lo que el Señor enfatizó. También habló sobre la ley, sobre la ira, sobre el adulterio, sobre el divorcio, sobre la venganza y el amor hacia los enemigos, en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo. Luego en el capítulo 6
habló sobre la limosna, sobre el dar una ofrenda a los necesitados, sobre la oración, la importancia de la oración constante, habló sobre el ayuno, sobre cómo hacer tesoros en el cielo y no en la tierra, habló también sobre la lámpara del cuerpo, sobre las riquezas y la confianza en Dios. Y al llegar al capítulo 7, todo esto que le estoy hablando es el resumen del Sermón del Monte. Por eso imagínense cuánto tiempo tuvo que llevar esta enseñanza. En el capítulo 7 habló sobre el juzgar a los demás o no juzgar a los demás. Volvió a enfatizar sobre la oración. La regla de oro también aparece ahí. La puerta angosta, la necesidad de dar fruto para ser reconocidos. El Señor dijo: por sus frutos los conoceréis. Y también habló sobre aquellos que nunca conoció, porque obviamente no dieron fruto. Habló sobre los dos cimientos. Ese es el enfoque de lo que estamos hablando nosotros esta mañana, en el mismo contexto de la edificación. En este entorno literario surge esta parábola, la parábola de los dos cimientos, que es un ejemplo de Cristo para describir a la iglesia como un edificio cuya piedra principal o cimiento es Jesucristo mismo. Qué importante es saber, hermanos, que el Señor es el fundamento, que es la piedra angular. Sobre Él está edificada la iglesia. A mí me trae mucha paz saber que el fundamento de la iglesia es Cristo y no un hombre, como piensan otras doctrinas, otros credos religiosos, que la iglesia está fundamentada sobre un hombre. Eso es mentira. Eso a todas luces es una falsedad. Dicen que Pedro es la piedra sobre la cual está edificada la iglesia, y el mismo apóstol Pedro en su epístola dice que la piedra principal del ángulo es Jesucristo mismo. Entonces, si Pedro dice que la piedra principal es Cristo, pues yo me quedo con la idea clara de que Él es el fundamento. Imagínese usted que el fundamento fuera un hombre, y que fuera un hombre que negó al Señor 3 veces. Estaríamos en serios problemas. Sería un fundamento no sólido, sería un fundamento variable, cambiante, y eso nos traería problemas. Pero gracias a Dios que la iglesia está siendo edificada sobre la roca que es Cristo Jesús. Él mismo le dijo a Pedro: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Mire, hermano, yo tengo claro a todas luces que el diablo se va a levantar contra la iglesia, que van a aparecer miles de oposiciones, pero ya mi Cristo profetizó que ni una sola puerta diabólica va a poder detener el impulso de la iglesia, porque está siendo guiada por Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador y Señor, a quien damos honra y gloria esta mañana. Aleluya. Ahora bien, el fundamento está maravilloso. Pablo dice: yo mismo puse el fundamento. La tarea de un ministerio sano, la tarea de un ministerio, hermano, bien enfocado en la palabra, es saber poner el fundamento que es Cristo Jesús. Él es el fundamento. ¿Por qué digo esto? Porque fácilmente uno puede hacerse fama y creer que uno es el fundamento de la iglesia. Yo estoy de acuerdo que la iglesia primitiva perseveraba en la doctrina de los apóstoles y profetas. ¿En qué perseveraba? En la doctrina de los apóstoles y profetas. Pero los apóstoles y profetas señalaban a Cristo como el fundamento. ¿Sí? Si usted lee a los apóstoles, todos hablan del Cordero. El apóstol Juan dice: y nosotros vimos su gloria. Nosotros, dice, palpamos al Verbo divino. Juan habla de Cristo, Pedro habla de Cristo, Pablo habla de Cristo. Entonces la doctrina apostólica verdadera es la que señala a Cristo. Porque hoy por hoy hay ministerios apostólicos que se están parangonando, que se están poniendo a la par de Jesús. Y hay gente que cree que al estrecharle la mano al apóstol le están dando la mano a Dios. Y si no le dan la mano al apóstol y no están bajo su cobertura, se van al infierno, no son la iglesia arrebatada. Hermano, hombre, despertemos a la verdad de la Biblia.
Yo sé que usted está despierto, ¿verdad? Pero yo lo digo por enseñanza y por didáctica. Jamás pongamos a un hombre a la par de Cristo, porque el que ofrendó su vida, el que derramó su sangre hasta la última gota, es el Cristo de la gloria. Pablo sí dice: yo soy el perito arquitecto de la iglesia, y se atreve a colocarse como aquel que está edificando, que está dirigiendo. El arquitecto es el que dirige una construcción, el que dice que se va a levantar. Es cierto, esa es una función ministerial, pero sobre el fundamento. Por eso dice también Pablo: yo puse el fundamento, pero cada uno tiene que velar cómo va a sobreedificar. ¿De qué manera va a sobreedificar? Esa ya es la tarea que tenemos que tener los ministros, ver cómo se está sobreedificando, pero sin olvidar, sin pasar por alto, que el fundamento principal es el bendito Cristo de la gloria. Amén. Porque entonces la iglesia va a crecer sólida, la iglesia va a crecer sana, la iglesia no va a tomar intereses personales, no se va a apartar del propósito, porque tiene un fundamento que es correcto al mismo Señor Jesucristo. ¿Por qué razón habla acá de los cimientos? Fíjese que el marco histórico o el marco geográfico, si usted quiere, donde el Señor estaba hablando y a lo que estaba haciendo alusión, fue en Galilea. Dice que Galilea era una zona de piedra caliza donde solo había que cavar un poco y ya se llegaba a la roca firme. Pero era necesario cavar, profundizar, y eso nos habla de la humillación. ¿Por qué es importante la humillación? Porque sin agradecimiento es imposible humillarse. Lo primero que tenemos que tener en el corazón es gratitud a Dios. ¿Cuánto estamos agradecidos con el Señor? Porque mira, hermano, muchas veces nos podemos olvidar de la obra que Cristo ha hecho en nuestra vida. La obra grandiosa que el Señor hizo, la obra extraordinaria, la obra plausible del Señor es que nos trajo vida y nos libró de la muerte segunda, de la muerte eterna. Tal vez no nos libra de la muerte física, pero esa muerte, como dice un siervo de Dios, es la muertecita nada más, porque esa muertecita va a alcanzarnos en una noche del presente, pero vamos a despertar en la mañana de la resurrección. Ahí no hay problema. Eso, hermanos, no nos importa ni nos afecta en nada, porque ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, dice la palabra. ¿Cuál es el problema entonces? Qué lindo saber que la muerte como potestad no puede quitarnos nuestra categoría o nuestro linaje. Somos hijos de Dios y la muerte como potestad ya no puede cambiar eso. Ya sea que estemos vivos o que muramos físicamente, seguimos siendo del Señor. Lo importante es que nuestra alma ya no se va a ir a una condenación eterna, porque Cristo por eso mismo descendió a los infiernos, porque la muerte que nos correspondía a nosotros, Cristo la vivió y descendió a lo más profundo del Hades para sacarnos en victoria, simbólicamente hablando. Aleluya, dele fuerte las palmas al Señor. ¿Cómo no estar agradecidos, hermanos, por esa obra tan maravillosa, tan extraordinaria? Entonces, ya sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Debemos tener gratitud, y la gratitud nos tiene que llevar a la humillación, porque sin gratitud es imposible humillarse. Solo el que está agradecido se humilla. El que no está agradecido no se humilla. Y el Señor habló de aquel hombre prudente que cuando edificó su casa, dice el verso 48 que leímos, cavó y ahondó porque quería encontrarse con la roca. La única manera, iglesia amada, la única forma de encontrarse verdaderamente con Jesús es humillándonos. Cavar, ahondar, así como lo hizo Jesús, según Filipenses 2, que se humilló hasta lo sumo, hasta tomar forma de hombre. Y no le bastó con tener forma humana, sino que se humilló más todavía, tomando forma de esclavo. Esa es la palabra griega doulos.
Y el esclavo era alguien que no tenía derecho. Perdonen lo que voy a decir, pero el esclavo era como un animalito más de la casa. Si el amo quería, lo mataba. Si de repente iban en un lugar público y el esclavo hacía algo mal y tomaba un arma el amo y lo golpeaba en la cabeza y lo mataba, entonces ¿qué pasó? Mató a un esclavo. ¿Qué importa? No tenía derechos. Y mi Señor tomó esa forma, se humilló hasta lo sumo para enseñarnos que la única manera de encontrarnos con la obra redentora del Señor es humillándonos hasta lo sumo, como Él lo hizo, porque nos vamos a encontrar con la roca que es Cristo Jesús. Por eso, hermanos amados, muchas veces somos humillados, muchas veces hasta nos quejamos y decimos: Señor, ¿por qué me toca pasar esto? Tanto que me humilla. ¿Por qué será? ¿No será que nosotros estamos fallando en el proceso de entregarnos voluntariamente? ¿No será que nosotros no nos estamos humillando? Entonces Dios tiene que usar a alguien para que nos humille. A mí cuando alguien me dice: pastor, me están humillando, en el fondo digo: ja, 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 qué bueno, porque de plano no se humilla. Alguien lo tiene que humillar. ¿Aló? Alguien nos tiene que humillar, y bendita humillación, porque cuando uno ya no es nada, se encuentra con Cristo. ¿Por qué cree usted que las personas que han sido golpeadas son las que buscan a Dios? Ya no aguanto más, dice, necesito que Cristo me ayude, porque si hubieran seguido en su orgullo, nunca hubieran buscado a Dios. El hombre es altivo, el hombre en su orgullo no busca a Dios, piensa que no necesita de nadie. Entonces nos tienen que humillar para que al pasar el proceso de humillación, entonces nos encontremos con el fundamento verdadero, que es la roca, que es Cristo Jesús. Entonces eso es lo que el Señor está enseñando en Galilea, que por ser una zona de piedra caliza había que cavar, profundizar para encontrarse con la roca firme, que es el lugar ideal para sentar los cimientos de una casa. Y Cristo utiliza este ejemplo cotidiano para dejar una enseñanza espiritual. Y por cierto que la enseñanza medular de esta parábola es la obediencia, la cual es necesaria, me atrevo a decir que es indispensable en la vida cristiana. Nos enseña que si somos tan solo oidores de la palabra de Dios, estamos en peligro de derrumbe, hermanos amados. En cambio, si somos oidores, pero también somos hacedores, si ponemos en práctica las enseñanzas que el Señor nos envía por su Espíritu y a través de los diferentes ministros, estamos en buen camino y podemos esperar que venga la tormenta, pero vamos a estar en reposo. Vamos a estar confiados, porque por fuerte que sea la tormenta, más fuerte es el fundamento de nuestra fe, que es el Cristo de la gloria. Aleluya, bendito sea el Señor por eso. Él le vuelta las palmas al Todopoderoso. Si somos meros oidores y no hacedores, podemos recibir de Dios la triste noticia: nunca os conocí. Nunca os conocí. Y agrega: hacedores de maldad. No es necesariamente importante tener que hacer lo malo para considerarse pecador. Hacedor de maldad es aquel que no hace lo que Dios le está pidiendo. Cuando yo no hago lo que Dios me pide, ya soy hacedor de maldad. Aunque no tenga vicios, aunque no tenga pecados de inmoralidad, si no hago lo que Dios me pide, ya soy un hacedor de maldad. Preste atención a eso. Yo por eso he predicado por años, desde que Dios me reveló eso. Cuando era niño, tenía tal vez 14, 15 años, escuché a un predicador decir que la importancia del Evangelio, la esencia del Evangelio es cumplir el propósito de Dios. Nunca olvido eso. Decía el siervo: si no cumples el propósito, si no haces la voluntad del Padre, aunque no estés metido en un bar, aunque no estés consumiendo drogas, ya estás en pecado y estás lejos de Dios, porque no estás cumpliendo el propósito. Cristo levantó sus manos triunfante en la cruz del Calvario, porque tiempo antes dijo: Padre,
el hacer tu voluntad me ha agradado. Cuando Cristo vino a cumplir el propósito del Padre, Él se regocijó porque estaba haciendo la voluntad del Señor. Él en repetidas ocasiones dijo: yo no estoy haciendo mi voluntad, sino que estoy haciendo la voluntad de aquel que me envió. Ahora yo pregunto, ¿qué voluntad estamos cumpliendo nosotros? Si tristemente hay esposos que hacen la voluntad de la esposa, o esposas que hacen la voluntad del esposo. Ay, perdón, pastor, que no estoy yendo a la iglesia, pero vea que mi esposo no me deja ir. O esposos que dicen: ay, pastor, perdone que no estoy en comunión, pero vea que mi esposa no ha querido asistir. ¿La voluntad de quién estás cumpliendo? ¿Aló? Hemos venido a cumplir la voluntad del Padre, la voluntad del Señor. Aquí está consignada en la palabra. Hermano, nuestro tiempo de culto tiene que ser un tiempo de edificación, porque cuando venimos a este momento cúltico, venimos a preguntarle al Señor: ¿qué quieres que haga? El día que usted viene al culto, viene a preguntarle al Señor: ¿qué quieres que haga? Por eso la edificación. Yo le dije que este año tiene que ser año de edificación en la alabanza. La alabanza, por ejemplo, tienen que preguntarse: Señor, ¿qué quieres que te ofrezca? Aquí sale sobrando el gusto musical. Ay, que a mí ese coro no me gusta, y qué me importa a mí que no le guste a usted. Le tiene que gustar al Padre Celestial, y tenemos que tragarnos el limón amargo si no nos gusta. Pero si le gusta a mi Señor, hay que cantarle lo que a Él le agrada, no lo que nuestra alma necia quiere, hermano. Es que el alma es necia. Ay, que a mí no me gusta esto. ¿Y quién dice que tiene que ser bajo nuestro gusto? ¿Será que a Jesús le gustó la cruz humanamente? ¿Será que dijo: ay, qué emocionante, ya me van a clavar mis manos y mis pies y me van a traspasar al costado, qué emocionante? Hermano, Él sudó gotas como de sangre por la aflicción que había en su alma. No le agradaba, era difícil humanamente, pero tuvo que rendir su voluntad para cumplir el propósito del Padre, y por el gozo que estaba puesto delante de sí, soportó la cruz. Y el gozo era ver a todo este pueblo salvo, redimido, comprado por precio de sangre, y eso hizo que el Señor soportara el martirio en la cruz del Calvario. Alabado sea el nombre de mi bendito Jesús. Tenemos, hermanos, necesariamente que rendir nuestra alma, que rendir nuestro deseo para cumplir el propósito del Señor, y que no nos vaya a decir como Mateo 7:23: nunca os conocí. Eso sería trágica noticia, hermano, trágica noticia. Bueno, veamos un poquito más de esta parábola. Los que oyen los mandamientos de Jesús y obedecen, construyen su casa sobre la roca. La roca es el terreno firme, apto para construir una vivienda que perdure por mucho tiempo. Cuando alguien no construye sobre el fundamento, va a construir sobre su propio fundamento. Por eso hay gente que de repente está y al rato ya no está. ¿Verdad que sí? Yo le llamo ambivalencia, yo le llamo ser cambiante. ¿Pero por qué razón es la gente así? Porque construyen sobre su fundamento, sobre el fundamento de sus emociones, sobre el fundamento de su deseo, sobre el fundamento de su estado anímico. De ahí que hay jóvenes que aquí en Visión de Fe no hay así, solo un ejemplo, que cuando los deja la novia no vienen a la iglesia. ¿Qué culpa tienen que sean feos, verdad? ¿Cuál será su fundamento? Hermanos que: ay, ya no me siento cómodo, pastor, me retiro, ya no me siento cómodo. ¿Cuál es tu fundamento, hermanito amado, hombre? Cuando Cristo es el fundamento, no importa lo que venga, no importa lo que aparezca en el camino, hay que ver a Jesús. Mi madre decía: mi hijo, siempre mira a Cristo, porque los hombres todos vamos a fallar. Hermano, ¿y usted va a seguir yendo a la iglesia? Sí, decía. ¿Por qué? Ay, no sabe lo que dicen del pastor. ¿Qué me importa a mí que digan del pastor? Mi mirada está puesta en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Al fin y al cabo, que cada uno va a entregar cuentas. Amén, hermanos. Cada uno va a entregar cuentas. Y mire, por cierto, usted nunca ponga su mirada en el hombre, porque los hombres somos falibles. Yo soy de la misma pasta suya. Si yo le pregunto a diario a Dios: ¿por qué me elegiste a mí? Si habían mejores, ahí están ustedes, por ejemplo.
¿Por qué me elegiste a mí, Señor, habiendo tanto mejor que yo aquí? ¿Por qué me elegiste a mí? Pero como Él es el que decide, ¿verdad? Él es el que determina. Él es el que bajo su propósito hizo el llamado, pues tenemos que seguir caminando, pero somos hombres falibles, hermano. Eso téngalo presente. Y por eso es que cuando alguien ha madurado, sabe que si alguien es falible, hay que restaurarlo con espíritu de mansedumbre, considerándose a sí mismo. Pero cuando una persona peca, todos se vuelven ajenos, ¿verdad? Todos se alejan. Uy, ese pecó, como que si uno fuera la octava maravilla del mundo y no pecara. Pero así somos nosotros. Pero cuando miramos a Cristo, ¿qué error le vamos a encontrar? Porque mire, hermano, en comparación con Cristo, todos estamos faltos. ¿Sí? Compárese con Cristo y no le va a dar pero ni a los talones. Con el hermano sí tal vez. Yo soy mejor que aquel. ¿Hay quienes se atreven a decir eso? Yo soy mejor, soy pecador, pero no tanto como fulano. Es que ese sí se salió de la palangana una vez, ¿verdad? Yo peco, pero no tanto, tanto así no. Pero compárese con Cristo. Todos vamos a ser hallados faltos. Por eso hay que mirar al Señor, que Él sea el fundamento para que nuestra vivienda perdure por tiempo, para que no nos muevan las emociones, para que no nos muevan las circunstancias, para que no nos mueva lo que nuestros ojos ven, lo que escuchan nuestros oídos, sino que nos mantengamos firmes, porque aunque venga el viento impetuoso, aunque golpee la casa, aunque venga prueba tras prueba, vamos a estar firmes no por nuestra fuerza, sino por la fortaleza de aquel que es el fundamento de nuestra fe, el Cristo bendito de la gloria. Aleluya, exaltado sea el nombre del Señor. ¿Sabe cómo le ama a Dios? Al que oye y practica la palabra, o sea, el que edificó sobre la roca, le llama sensato, le llama prudente, le llama precavido, le llama inteligente el Señor, porque sabe que no basta con reconocer a Cristo como Salvador, sino también hay que reconocerlo como Señor para poner en práctica lo que Él enseña. El señorío de Cristo radica no en decirle Señor a Jesús. Cualquiera puede decir Señor. No, aquí dice, me llaman Señor, Señor, y no me obedecen. Repetir algo, Señor, Señor, es algo muy importante. Pero dice el Señor, me llaman Señor, Señor, y no me obedecen. Entonces la importancia del señorío radica en el hecho de que voy a poner por obra, que voy a llevar al terreno de la práctica lo que el Señor me está trasladando. El sensato y prudente, el inteligente, sabe que el cimiento es lo más importante para comenzar a edificar su vida. El principal material de la edificación, hermanos, es el arrepentimiento y confesión de pecados. Pero mire, para poder confesar un pecado, primero hay que reconocerlo. ¿Cómo nos cuesta eso? ¿Cómo nos cuesta reconocer cuando hemos pecado? Desde el origen humano ha sido difícil el arrepentimiento, porque siempre buscamos autojustificación. Adán pecó y apareció Dios. ¿Dónde estás, Adán? Aquí estoy, Señor. ¿Dónde? Aquí estoy detrás de un árbol. ¿Por qué estás ahí? Porque estoy desnudo. ¿Y por qué estás desnudo? Porque pequé. ¿Y por qué pecaste? Por la mujer que me diste. Por la mujer. Y siempre miraba a Eva y le decía, por mujeres como tú. ¿Verdad? Por eso pequé. ¿Y mujer, por qué pecaste? La serpiente, Señor. Siempre buscamos autojustificación. Hay que arrepentirse y confesar pecados, aceptando el perdón de Dios para luego comenzar a vivir como enseña la palabra. Practicar la palabra, oiga esto, practicar la palabra es amar a Dios de forma práctica. ¿Para qué decirle te amo, Señor? No, mejor cumplamos la palabra y le vamos a estar gritando que lo amamos, porque practicar la palabra es amar a Dios en forma
práctica. No nos conformamos solo con oír, sino que escuchamos, aceptamos y obedecemos lo que Dios nos pide. Démosle una ofrenda de palmas al bendito Rey esta mañana, aleluya. ¿Qué pasa con los que oyen los mandamientos y no los obedecen? No los practican. Dice la Biblia que construye sobre la arena, terreno no apto para construir, por lo menos a largo plazo. ¿Sabe cómo le llama Dios? Aquel que construye en la arena, le llama duro de entendimiento, le llama ignorante, incapaz de entender, le llama insensato. Veamos algunos versículos de la palabra, hermano, por favor. Lucas capítulo 24. Vamos a ver si estoy acá en lo correcto. Lucas 24, 25. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Miren lo que es la insensatez. Voy a buscar otra versión bíblica, la Nueva Traducción Viviente. Entonces Jesús les dijo: ¡qué necios son! ¿Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras? Miren, hermano, qué confrontativo esto. Romanos 1:14, por favor. Romanos capítulo 1, versículo 14. Dice: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Pablo sabía distinguir entre el sabio y el no sabio. Y así encontramos ejemplos en la Escritura, hermanos. Una persona que coloca la base de su casa sobre arena no tiene buen juicio. No tiene buen juicio. No tiene un pensamiento cuerdo. Porque son insensatos, o como dice aquí la versión que leímos anteriormente, son necios los que fundamentan su vida en la arena. ¿Qué es la arena? La arena básicamente es, ¿cómo llamarle? La característica común de la tierra, ¿verdad? Entonces aquel que pone como fundamento la arena es el que fundamenta su vida en lo pasajero de este mundo. Y hay tantas cosas que son efímeras en la vida. Una de ellas es la riqueza. Y con esto, hermano, quiero aclararle que Dios no está en contra de que usted sea próspero. El último día leímos un pasaje precioso de la Escritura donde dice que el Señor quiere que tengamos abundancia de plata. Así es Dios. Pero que ese no sea el fundamento. El que fundamenta su vida en lo pasajero está en problemas. ¿Recuerda aquel personaje que dice que llenó sus graneros y los mandó a destruir para construir depósitos más grandes? Porque ya no cabía lo que tenía, hermano. Estaban saturados los graneros y mandó a derribarlos. Hizo graneros más grandes para tener más. Y le dice la voz divina: necio, esta noche vienen por tu alma. Mire, hermano, ese pasaje lo pone uno en qué pensar. Este cuate estaba tan desconectado de Dios que estaba levantando graneros y en la noche le iban a estar dando ya café con canela a la gente. Ya le habían pedido el alma. Se iba a morir. Qué triste, hermano, que alguien esté en los últimos alientos de vida, todavía tomando, granjeándose riquezas y teniendo olvidado a Dios. Eso es lo peor que puede pasar. En cambio, alguien que tiene a Cristo como Pablo, que dijo: yo ya estoy para ser sacrificado, ya estoy para ser derramado como libación, ya estoy a punto de partir. Pero lo dice con alegría, lo dice con júbilo y victoria. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, ya hice lo que tenía que hacer. Solo me resta recibir la corona
que el juez justo me dará en aquel día. Un hermano, amigo mío, que falleció su padre, siervo del Señor, por cierto, él me comentaba y me decía: mira, hermano, mi padre estaba preparado para partir. En repetidas ocasiones dijo: mi hijo, yo ya trabajé en la obra, ya hice esto. Y sí, es cierto, yo doy testimonio, un hombre emprendedor, hermano, trabajador. Ya hice esto, hermano. Mi hijo le dijo: yo ya estoy listo para morir, cuando el Señor quiera que me lleve, porque siento que ya hice lo que tenía que hacer. Pero ¿será que todos tienen esa convicción, hermano? ¿Será que todos decimos: ya hice, Señor, lo que tenía que hacer? Si a veces no hemos hecho, pero ni la más mínima parte. Este pobre hombre derrumbando los graneros y haciéndolos más grandes, sin saber que esa noche se iba a morir. Hay que tener cuidado con eso. El que edifica sobre la arena es el que vive de experiencias externas, pensando que está haciendo lo correcto, fundamenta su vida en esfuerzos personales, creen que por medio de sus fuerzas o conocimientos pueden tener una edificación que soporte la prueba. Y no es así, hermano, no es así. No dejemos, por favor, no dejemos nuestros proyectos, no pongamos nuestros sueños en terreno movedizo, pensando que va a soportar la tormenta. Porque al fin y al cabo, lo que determina qué clase de edificación hemos elegido es la prueba. En la prueba se ve de qué estamos hechos. El que construyó con hojarasca, con madera, si viene el fuego de la prueba, ni las cenizas van a quedar. Pero el que edificó con plata, el que edificó con oro, lo único que va a hacer el fuego es darle más brillo. Amén. Eso viene a calibrar de qué estamos hechos, hermano. Dice la palabra que las dos viviendas fueron probadas. Fíjese que es curioso, pero a simple vista, utilizando bien la expresión, a simple vista, ambas casas parecían iguales en altura, en color, en comodidades, y ambas casas recibieron las mismas pruebas. Vino la lluvia, vino la inundación, vinieron los vientos. ¿Sabe qué hace la lluvia? Probar el techo. ¿Qué hace la lluvia? Si el techo está defectuoso, van a haber goteras. Qué molestas son las goteras, ¿verdad? La lluvia viene a probar a quién hemos puesto por cobertura. Usted tiene cobertura. Amén. Su cobertura se llama Jesucristo. Esa cobertura es impenetrable, hermanos. Es segura. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Shaddai, del que todo lo puede. La lluvia va a probar cuál es tu cobertura, quién es tu cobertura. Repito, el hombre te puede fallar, pero Cristo nunca va a fallar. La lluvia tiene que, el techo tiene que soportar la lluvia. Pero también dice que vino la inundación. Las inundaciones golpean desde abajo. Hoy escuchaba a mi pastor antes de venir acá y decía él que los males de la iglesia general, ¿verdad? Total en el mundo, los males de la iglesia no son foráneos, porque le echamos la culpa al diablo, le echamos la culpa a las potestades, que cómo no, también estorban, hermano. Pero decía mi pastor, el verdadero problema de la iglesia es interno. La mayor parte de los males brotan de adentro. ¿No será que las inundaciones están probando qué cimiento tenemos, hermano? ¿Ah? A veces la gente no busca a Dios por problemas familiares. ¿Qué culpa tiene Cristo de los problemas familiares? Y a veces problemas que ni son lógicos, no son racionales, son problemas imaginarios. Como decía mi amigo, tenemos traves en la mente. Decía, a ver, ¿a qué se refería con eso, verdad? Pero más o menos tengo la idea. A veces tenemos traves en la mente y le echamos la culpa a Dios. ¿Por qué no está buscando al Señor? Tengo problemas. ¿Y qué le importa a Dios eso, hermano?
Si aquel que sabe para qué fue creado entiende que lo más importante es darle la honra y la gloria al Señor en todo tiempo. Amén. También dice que la casa fue golpeada por vientos. Hermanos, hoy por hoy están en boga los vientos de doctrina. Hay enseñanzas, hermano, erradas por todas partes. Hay gente con psicosis de que Cristo viene en tal día, en tal fecha, en tal mes. Dicen algunos es que nadie sabe el día y la hora, pero sí puede saber la semana y el mes. Hermano, dejémonos de tonteras, hombre. Nadie sabe cuándo Cristo va a aparecer. Por eso el que ama a Cristo debe estar preparado en todo tiempo, como lo estaba la novia. La novia se preparaba porque iba a venir el novio a traerla de la casa paterna para llevarla a su propio hogar. Pero la novia no sabía en qué momento. Tenía que estar preparada en todo tiempo. Por eso las doncellas que eran asignadas con ese privilegio tenían que tener su lámpara preparada, porque ni ellas sabían. Solo escuchaban, ya viene el novio, porque el novio venía con folgorio, ¿verdad? Con júbilo, de repente con instrumentos musicales y una fiesta y ya todos daban las voces, ya viene el novio. Entonces tomaban las vírgenes las lámparas para ir iluminando, y la novia, no digamos, hermano, tenía que estar bien preparada, ataviada, lista para partir con el amado. Nosotros no nos importa realmente. Bueno, sí nos importa pues, pero no estamos obsesionados por saber cuándo viene el Señor. Lo que a mí me ministra mi corazón es que el Señor vendrá por nosotros, hermanos, y ojalá que nos encuentre preparados, ¿verdad? Para que cuando digan ya viene el amado, la iglesia sea levantada con poder y gloria de este mundo, llevada a la gloriosa presencia del Señor. Aleluya. Dele fuerte las palmas al Señor. Ambas edificaciones fueron probadas. Queda bien claro que las pruebas van a venir, hermanitos amados, y que vamos a necesitar un refugio para poder soportar dicho probatorio. Necesitamos un refugio, necesitamos un lugar seguro, pero lo que va a determinar eso es cuál es el fundamento de nuestra fe, cuál es el fundamento espiritual que tenemos. Este año tiene que ser un año enfocado en la idea de que la iglesia entienda que el fundamento principal para nosotros tiene que ser Cristo Jesús. Amén. Tenemos que estar bien determinados y claros, sabiendo que el Señor tiene que ser nuestra base, porque esa base es inconmovible, porque esa base es indestructible, porque esa base siempre va a mantener firmeza, y venga lo que venga, hermanos amados, nada nos va a sacar ni a mover del propósito. Pero si el fundamento, vuelvo a insistir, es otro, estamos en serios problemas, hermanos. Amén. Estamos en serios problemas, porque van a venir los vientos, la lluvia y las inundaciones, y puede caer la casa. Y dice que va a ser grande la ruina de aquel que edificó sobre la arena. Amén. Entonces, este 2022 va a ser muy marcado por edificación, por lo menos para Ministerio de Visión de Fe. No sé cómo sea para otras iglesias, Dios tendrá propósitos para todos, pero en lo que es nuestro tiempo y el propósito revelado, supliquemos al Señor que todo el 2022, todo lo que hagamos, apuntale a Cristo Jesús. Amén. Para que entonces tengamos un excelente fundamento, para que entonces estemos confiados, para que entonces estemos seguros de lo que Dios va a hacer. ¿Ok?